Hello, muy buenas tardes. El día de hoy es 28 del mes de julio del año 2023. Estamos observando el gráfico de Apple, acciones estadounidenses, y quiero hacer un análisis corto de qué es lo que hemos estado viendo estos días en los mercados financieros, ya que estamos en un punto del mercado donde eh, hay una mayor incertidumbre tanto geopolítica como macroeconómicamente. Como punto número uno, el comportamiento de las acciones, grandes acontecimientos y curiosidades. Bueno, en primer lugar, lo que hemos estado observando estos últimos días, mmm, vamos a empezar de acá desde el lunes 15 de julio, hace 2 semanas exactamente. Hemos visto una caída de las acciones de Apple considerablemente. Ha sido un retroceso importante. No veíamos ese retroceso desde principio de año. En ese principio de año caímos hasta el viernes, hasta el jueves viernes 19-20 de abril, y desde entonces hemos tenido un gran movimiento a la alza. Esto claramente nos ha ayudado mucho al tema de la bolsa, ya que algo relevante para tocar el tema del día de hoy ha sido el comportamiento, súper importante, el flujo de capital de sumamente importancia que ha tenido que eh, sostener el mercado. En pocas palabras, esa es una de las claves de, del momento, ya que el flujo que ha hecho subir lo que ha sido el S&P 500, el Nasdaq, más que todo, no en parte el Dow Jones, pero hemos visto que el Nasdaq ha tocado unos niveles muy interesantes, muy buenos. Ha tocado los niveles, como podemos ver acá, de los 20.791.9. eh, ha tocado unos movimientos muy 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 interesantes. Vemos acá este mínimo del 19, la final, esa semana del 19 de abril. Vemos cómo ha tenido todo ese repunte alcista, claramente, al igual que el S&P 500 y el Dow Jones. Como vemos, no ha sido el que ha tenido ese mejor rendimiento estos tiempos. Entonces, ¿por qué quiero recalcar, o por qué debemos de recalcar el tema de las acciones tecnológicas? Ya que, si sabemos, el Dow Jones industrial, esto no viene correlacionado tanto con el tema de las tecnologías. Entonces vemos cómo se ha terminado ese movimiento, o podríamos decirlo así, ese rally alcista a partir del 19, de la semana del 19, la misma semana donde el Nasdaq llegó a puntos mínimos, y las acciones, o sea, así como hemos mirado el catalizador que impulsa las tecnológicas, viene siendo Apple, este super tecnológico de Apple que cotiza en el Nasdaq, la mayor empresa cotizada en el mundo. Se ha dejado superar, tengo Nvidia aquí de segundo, porque ha llegado a superar un poco a Apple. Entonces ha tenido 2 3 veces que ha superado a Apple. Entonces estas dos tecnológicas, vemos cómo nos han impulsado esos gráficos del Nasdaq, más que todo del Nasdaq desde ese tiempo. Vemos de que el Nasdaq sigue subiendo hasta el 11 de julio. Al igual que el S&P 500, viene a ser sus máximos en los 5.779 puntos. Y continúa, digamos, ese movimiento desde a partir de que el Dow Jones cayó. A pesar de que el Dow Jones no fue capaz de realizar esta subida acá consecutiva, sino que se vino acá a realizar este retroceso importante también, importante. Entonces, como tema fundamental, recalcar que el mercado de las acciones como tal se ha estado moviendo súper fuerte gracias a estas tecnológicas. Vemos acá desde el del 1 de enero, Nvidia literalmente ha tenido un movimiento súper hermoso a la alza. También vemos el descuento en abril, 19 de abril. Aquí vemos ese hermoso descuento que nos colaboró mucho en esa parte de acá. Y luego subimos a hacer esos máximos en junio, y el mes de julio no pudimos como tal superar al mes de junio. Okay, entonces acá tenemos algo importante,
porque vemos de que la caída de estas últimas 2 semanas, eliminar esto, esta caída que este mercado ha tenido en las últimas 2 semanas ha sido sumamente importante, eh, ya que se han tenido resultados muy negativos en base a los resultados que se esperaban, de cuáles iban a ser los rendimientos, digamos, de estas grandes tecnológicas. Vimos Microsoft la semana pasada como tenía esos malos resultados. También hemos podido ver cómo CrowdStrike eh, tuvo ese daño, hizo o causó ese daño en los sistemas de Microsoft, lo que tuvo esta repentina y gigante caída. Vemos, eso fue el viernes de la semana pasada, que fue este día. Aquí tenemos este movimiento. Quiero que observemos el gap que se generó entre el jueves y el viernes, con esa gran caída. Y el día lunes también nos creó un gap después de ese viernes. Entonces vemos cómo han sido esa gran caída. Podemos decir que desde el jueves hasta el día lunes tuvimos una caída de 46.24%. Esto es muy crítico, ¿okay? Eso es una caída muy grande, muy crítico. Hemos visto como también el Nasdaq, el SP500 colaboraron en esa caída el día viernes. Fue viernes. Tenemos acá el viernes una vela negra completamente que llega por encima de los máximos de junio. Quiero recalcar que en mis gráficos muchas veces van a ver una pequeña línea así como esta verde, pero lo único que quiero recargar con esta línea es que acá tengo el mínimo del mes pasado y tengo el máximo del mes pasado, que es solamente como para, por si hay alguna duda, porque esta línea de acá, porque acá tengo el 3 de junio, la vela anterior es el 31 de mayo y la próxima vela es un lunes 3 de junio y tengo aquí el máximo un 28 de junio porque la siguiente vela es un 1 de julio. Entonces tengo este máximo y este mínimo y vemos cómo fuimos por encima, como el precio fue por encima, hizo un retroceso, sube y cambió la estructura. Ese día viernes y la próxima semana, o sea, la siguiente semana que ya pasó, tuvimos una semana completamente distributiva. Entonces vemos como el mercado cogió ventaja antes de que pasaran estos sucesos y con los resultados de estas tecnológicas de estos días que tuvimos resultados tan malos, podríamos decirlo, o no mejor de lo que se esperaba, como uno de ellos que los que peor le fue a Tesla. Tesla fue uno de los que les fue más mal en comparación a toda su vida que había tenido este último mes, el mes de junio y principios de julio. Claramente desde abril le veníamos tomando un mínimo por acá 19 de abril, lo mismo lo que hemos venido viendo en la bolsa. El 19 de abril se creó ese mínimo y pues Tesla empezó a acumular y pues bueno, ha tenido sus movimientos alcistas, se han reflejado esos datos malos y hemos caído igual que en la bolsa. Entonces lo que quiero recalcar es importante tener en cuenta a la hora de analizar la bolsa, también tener en cuenta cómo afectan esas grandes tecnológicas y estas empresas eh, que cotizan en ellas, o por lo menos esas que son las principales, esenciales y son las que más liquidez aportan a los índices americanos. Bueno, acá tenemos toda esta caída, estamos esperando el precio en algunas partes, no necesariamente tendría que llegar a esta zona y simplemente comprarse, sino que todo es dependiendo de los modelos que se acomoden y noticias que vayan saliendo al pasar de los días. Amazon también ha tenido una gran caída, como podemos ver. Ese también creamos por acá, 25 a 19, 25 entre esa semana. Se creó un mínimo importante. ¿Okay? Ese mínimo importante ha dejado estos tres mínimos de acá relativamente
iguales, pero de por sí se ha tenido ese movimiento alcista que se ha reflejado igual en la bolsa. En el Dow Jones no, porque no implica este mercado que viene siendo tecnología, que eso para tener en cuenta. Meta también ha tenido unos resultados estos días no muy buenos, no muy buenos, pero hay que tener en cuenta que son resultados del mes anterior en comparación con el mes anterior. Entonces no nos dicen nada para el futuro. No significa que en el futuro seremos malos, seremos peor, etcétera, ¿no? Simplemente también puede ser de que esta gran caída del mercado simplemente ya la ha descontó ya esos datos malos. Ahora vamos por un nuevo movimiento alcista, o simplemente el mercado está en tan pésimo estado que podemos tomar mínimos de corto plazo y continuar una caída eh, más abajo. No habría que definir un nivel, pero sí por lo menos hasta la próxima liquidez. Bueno, ya vimos Tesla. Eh, ¿Cómo estuvo el marco de la tecnología, el marco de las noticias, perdón? Vamos a ver el marco de las noticias, que ese sería un segundo punto súper importante, y una sencilla, indexing.com. Vamos a ver lo que tuvimos la semana pasada. Ok, vamos a ver acá. Desde el sábado. Acá tenemos los datos que vimos la semana pasada. El día viernes vimos el PCE, también vimos los datos de la Universidad de Michigan. No le coloco mucha importancia a estos datos, ya que me centro más en la alta volatilidad. Bueno, como segunda parte o como segundo contexto teórico e informativo con el cual consiste este video, sería recalcar la información de la data macroeconómica en torno al dólar. Claramente todo en el mundo gira en torno al dólar. Entonces es importante saber qué cosas y qué no afectan, digamos, a nuestra divisa cotizante. El día martes, el día lunes no hubo nada, acá lo vemos. El día martes tuvimos esas ventas de viviendas de segunda mano, los cuales salen negativos referente a lo que se esperaba del mercado. Mm, Anteriormente, como lo pueden ver acá, anteriormente habían 4,11 millones y salieron 3,89. Entonces es algo que si no tenemos mucha venta de vivienda de segunda mano, es que las personas no están casi interesadas en comprar viviendas de segunda mano. Okay, por tanto, no habría mucha remodelación en esas casas, viéndolo desde un punto lógico, razonable y humano. No necesitarían colaborar mucho en meter mucha mano de obra en esas casas, en esas ventas de viviendas de segunda mano, ya que la gente en realidad pues no está siendo tan compradora comprando estas viviendas. El día miércoles tenemos PMI, manufacturero, servicio, tuvimos eso. Los resultados anteriores fueron 51,6 y tuvimos 49,5 y se esperaba un 51,7. Entonces reflejamos ese 49,5 por encima de lo anterior y respecto a lo que se esperaba. Este dato es importante, ya que el sector manufacturero de Estados Unidos eh, mueve mucho, digamos, la economía de un Producto Interno Bruto. Entonces vemos de que acá se redujo y por debajo de 50, pues no nos indica un buen dato. Igual que el de servicios, pero en el de servicios sí tenemos un buen dato. En el de servicios se esperaban 54,7 y hemos tenido 56,1, lo que refleja que el sector servicio ha estado aumentando o aumentó el mes anterior. Se esperaron la decisión de los tipos de interés de Canadá, se esperaba que los redujeran. ¿Okay? Esto es importante, ya que Canadá influye mucho en el mercado del petróleo, cómo le compran a Canadá en ese petróleo, en esos dólares, en esa tasa de interés. ¿Ok?
que entonces vemos de que un banco, podríamos decirlo que es el Banco Central de Canadá, tiene muy de la mano, está muy ligado de la mano con el banco estadounidense, la Fed. Em, entonces, no sé, es importante porque ellos sí bajaron los tipos de interés. Entonces puede que la Fed, que se prepara para la próxima semana, dar una decisión sobre si mantenerlos y ya vamos a hablar de eso, si mantenerlos, subirlos o bajarlos. Pues vamos a ver qué sucede. Venta de viviendas nuevas. Esa venta de viviendas nuevas anteriormente, bueno, se esperaban 639.000, salieron 617. ¿Qué refleja el dato anterior? El dato anterior nos tiró un 621.000 ventas y hemos tenido 617.000, peor de lo anterior, pero no peor de lo que se esperaba. Bueno, en este caso también peor de lo que se esperaba, pero en comparación a esto no salió tan malo. Los inventarios de petróleo, salen más inventarios, esto no era tan importante. Bueno, el jueves observamos cómo subía el Producto Interno Bruto de Estados Unidos y esto tal vez fue aportado también por el sector de servicios, en el cual fue el único dato bueno que tuvimos en realidad esta semana. El del PMI de servicios y el Producto Interno Bruto trimestral. Teníamos 1,4 del mes anterior y se especulaban 2% y salió 2,8. Es un dato muy excelente. Las nuevas peticiones de subsidios se esperaban 237 y salieron 235, pero anteriormente teníamos 245. Entonces es un dato bueno, pero eh, el cual no tan excelente porque se esperaban 237 y solamente son 2.000 empleos por encima, por debajo, perdón. Entonces, hay que tener mucha importancia en nuestras encuestas semanales de las peticiones de subsidio, ya que estas nos van ayudando un poco a plantearnos y a especularnos cómo se encuentra el empleo semanalmente en el sector manufacturero y de servicios en Estados Unidos. El PCE, precios de gasto al consumo subyacente, este PCE es importante y pesa mucho en el dato en el cual la Reserva Federal de Estados Unidos se basa para bajar o no bajar esos tipos de interés. Y miren lo que hemos tenido, nos encontramos en 0,1, se especulaba 0,2 y en realidad salió un 0,2, o sea, no estamos tan mal ya que especulamos un 0,2 por encima de 0,1 y wow, es el dato que se ha tenido. Entonces es importante porque no ha reflejado un dato negativo y hasta no tener más pruebas sobre la inflación, como lo ha dicho el presidente de la Reserva, Jerome Powell, hasta no ver data, peor, no habría ningún motivo para bajar tipos de interés. Y ese es el subyacente. Este excluye la energía, lo que viene siendo el petróleo, gases, etcétera, todo esto que mueve energía. Entonces, lo que quiere decir de que todo lo demás está bien. Y en el subyacente anual, este es el mensual, y en el anual, miren el superdato que hemos tenido. Igual a lo anterior, 2,6, pero se espera un dato negativo y hemos tenido 2,6 igual al anterior. Entonces, no es un dato negativo, tampoco es mejor de lo que se tenía anteriormente, pero pronosticado claramente sí fue bueno. Entonces, no hemos reflejado datos negativos como para pensar en una bajada de tipos de interés, por lo menos este o el próximo mes. Mucha gente especula que para septiembre, yo en realidad creo que no, y si la data sigue así como lo que hemos visto esta semana, si estas noticias siguen saliendo buenas para el dólar, porque claro, estos números verdes o rojos no reflejan algo negativo o positivo para el dólar, es el dato en tal. Y el contexto de mercado, claramente. Datos buenos, imagínense unos datos excelentes en una zona donde el dólar se pueda comprar, ¿me entiendo? O imagínense datos muy negativos en una zona especial para vender dólares y que en ese momento salgan datos negativos. Entonces también ayuda mucho e influye el peso en la tendencia. Bueno, para esta próxima semana, o bueno, esta semana que ya tenemos acá, vamos a mirar cómo está la confianza del consumidor,
Vamos a mirar cómo está la encuesta de ofertas de empleo. Vamos a ver cómo está el IPC en la zona euro, se espera que baje un poco. El cambio en el empleo no agrícola se espera que aumente. Eso sería muy bueno para la divisa. Tenemos el comunicado del FON y decisión de tipos. ¿Okay? Que acá es importante tener en cuenta que hasta el momento no hay un dato que diga, hey, vamos a bajar los tipos a 5.25. No, sino mantenernos igual en 5.50. Y como ya expliqué antes, hasta no haber data peor, Powell ha dicho no tengo nada más que hacer. También vamos a tener el PM, el ISM del PIB manufacturero, que por debajo este es muy importante, este ISM, porque este ISM siempre que está por debajo de 50 nos da indicios de una clara recesión. ¿Qué se espera? Se espera un dato mayor. Se espera que de estar en 48.5 pasemos a 49, lo que viene siendo 10.5 puntos, 1.5 puntos porcentuales por encima de lo que se espera. Entonces vamos a ver, cualquier dato por encima de 49.0 está muy bien. Si la data nos sale por encima de 48.5 pero por debajo de 49 no significa que esté mal, significa que puede estar estable y de que habría que seguir mirando, como lo dice Powell siempre en sus conferencias, habría que seguir esperando más data. No podremos hacer nada hasta ese momento. Tasa de desempleo el día viernes 7:30. Se espera que la tasa de desempleo, esperemos que la tasa de desempleo no suba, esperemos que la tasa de desempleo baje para que Powell no le vaya a dar un pequeño infarto acá viendo este 4.2 o por encima de 4.1, que es lo que no ayuda mucho a que Powell desempeñe sus dos grandes labores, las cuales es mantener unos tipos de interés con un gran valor para que inviertan en esa moneda, 5.50, pero que este desempleo no nos cause grandes problemas como una recesión técnica o incluso una recesión económica fuerte. Las nóminas no agrícolas, se esperan menos nóminas agrícolas. Anterior fueron 206. Anteriormente yo calculaba que iban a salir 210 y salieron 206. Ahora creo que esas 177 están muy bien para salir un dato por encima de 177, pero creo que por debajo de 206. Que la data no sorprenda, pero en comparación al empleo se ha mantenido muy estable. Esperemos que por lo menos este dato no aumente más, porque estaríamos viendo un fuerte movimiento en la data macroeconómica para la divisa del dólar. Claramente cuando esta divisa tome poder, vamos a ganar valor para ese activo, pero en comparación a todos los activos que no están a favor del dólar, pues van a tener ese movimiento en contra, y para eso vamos también a mirar el FedWatch. Vemos acá el radio de probabilidad de mantener los tipos entre 5.50 y 5.25. En este rango hay una probabilidad de un 95,3 para el 31 de julio, ¿okay? Que viene siendo esta semana. Hay una probabilidad de 95.3 para el mes de septiembre, ¿no? Se especula que hay una gran probabilidad del 88,7% de que bajen los tipos de interés. Yo en lo personal, si tenemos una data de esta semana confiable, creo que este número, y hay que estar pendiente de este número y le demos la actualización, porque este número creo que variaría. Y lo que me sorprende es que las personas de verdad creen que bajarán los tipos, y hay un gran porcentaje que bajarán a 5.25 los tipos de interés. Ya vimos como Canadá lo hizo, está bien, ya vimos como Canadá lo hizo, pero la data hasta el momento no ha mostrado datos flojos, no ha mostrado una economía pésima, y ha mostrado claramente un pequeño paso hacia atrás, pero no ha sido dos pasos hacia atrás. Entonces es algo que Jerome Powell siempre en sus conferencias recalca, y él dice, hasta yo no tener data en la cual yo diga, esta casi una grosería,
que él diga, esta joda, o sea, está mala, esa data está pésima, está mala. Y digamos ver un desempleo en 4.5, unas nóminas de 100.000, PMIs manufactureros y SM por debajo de 40, y ese tipo de data, eso sí sería preocupante para Powell. Pero en este caso no, en este caso pues simplemente nos quedamos con un 95% de probabilidad de mantener los tipos en 5.50 para el 31. En septiembre, bueno, hay un 88% de probabilidad. Hay un 100% de probabilidad. Miren acá, para dentro de un año hay un 100% de probabilidad de tener los tipos de interés en 4.25. Entonces habría que mirar cómo funciona la data y nuestros nuevos mandatos geopolíticos, eh, como Donald Trump, lo que ha venido siendo la salida, o bueno, la ya casi salida del presidente Biden. Entonces todos estos datos eh, nos ayudarían también a tener una mejor perspectiva de lo que podría ser el precio. Claramente, esto nos afecta a todas estas acciones, afecta a acciones, criptomonedas, divisas, todo, relativamente todo. Eh, bueno, creo que el tercer punto era como el estado geopolítico mundial, pero pues en este entorno ya sabemos eh, cómo puede encontrar el tema geopolítico. Siempre que ha estado como tal un demócrata en el poder, pues siempre hemos visto, o bueno, la data siempre refleja, no hemos visto, pero la data siempre refleja que se ha tenido una alta confianza en subir tipos de interés, en mantener muchas cosas caras, en darle valor al dólar. Y hemos visto que con los republicanos siempre o sea, el mercado suele descontar un poco para dar tal vez cabida. Muchas personas no lo ven así, pero yo lo veo de esta manera. Y creo que el mercado siempre descuenta para que grandes inversores multimillonarios y jefes del capitalismo ingresen a los mercados y metan o ingresen liquidez. Entonces, con los republicanos siempre se han visto grandes oportunidades. Mm, Tal vez no sería la, la excepción este 2025. Ya saben, he visto muchas cosas importantes para el 2025. Creo que pasarán muchas mejores cosas que este año. No hemos tenido una gran oportunidad para sumarnos en un buen mercado. Solamente en abril. Y bueno, un cuarto punto, y creo que sería como el final, sería estar hojeando qué fue lo que vimos, eh, un poco lo del bias de la semana pasada. El bias quiere decir dirección, y recalcar o recordar cuáles fueron nuestros mejores movimientos hace 2 semanas. Para eso voy a estar en un gráfico, eh, en el gráfico del dólar index. En el gráfico del dólar index voy a eliminar ciertas cosas, o bueno, mejor se los voy a enseñar. Me gusta empezar mis análisis siempre en una temporalidad mensual. Déjenme eliminar. Porque en una temporalidad mensual, bueno, una temporalidad mensual siempre me va a tener prevenido de lo que el precio está haciendo eh, referente al mes anterior. Ok, entonces ya lo voy a explicar. Siempre empiezo en cualquier gráfico, en cualquier activo, es un concepto universal. En primer lugar, me gusta observar máximos y mínimos del mes anterior, y en este contexto basarme qué está haciendo el mercado, hacia dónde se está dirigiendo el mercado. El contexto del dólar index en temporalidad mensual me comenta un poco sobre la utilización de este imbalance que tenemos acá. Lo ha utilizado 1, 2, 3. Con esta tercera mecha ha sacado estas 2 mechas de atrás. Hemos tenido un movimiento alcista cambiando la estructura en este máximo. Acá en este máximo. Acá tenemos
un rompimiento de estructura claramente. Pero acá tenemos también un imbalance entre este mínimo de esta mecha y el máximo de esta otra. Recalco esto ya que no, no hay que, digamos, ser objetivos en la utilización de ellos, sino tenerlos en cuenta. Hemos realizado un pequeño retroceso, o bueno, un gran retroceso, en realidad fueron 2 meses de retroceso, y hemos iniciado el año a subir un poco. No hemos aún tocado estos máximos que tenemos acá del octubre. Em, pero bueno, quien quita que lo hagamos, porque hemos estado tomando mínimos de meses anteriores, y a esto es lo que me quiero referir. Aquí, máximo y mínimo del mes anterior. Hemos tomado el mínimo, claramente con esta mecha, este mes. Este mes ya va a cerrar, claramente. Entonces vamos a tener solamente 3 días y 4 horas para hacer un corto movimiento ahí. No va a ser mucho. O tal vez puede ser mucho en comparación de que, bueno, va a iniciar el próximo mes y vamos a estar viendo si tomamos máximos y mínimos de este mes. En este caso, este mes que ya pasó, tomamos máximos y mínimos, no hay una temporalidad semanal. Para mí será más fácil ya observar el precio, porque en una temporalidad semanal yo encuentro el máximo y el mínimo. Se perdió este. Ahora sí. Semanal, máximo y mínimo mensual del mes anterior. Hemos bajado a tomar esos mínimos en la primera semana de julio, el 8 de julio, bajamos y tomamos esos mínimos. La siguiente semana simplemente manipulamos esa semana anterior, y todo lo hemos estado haciendo en un imbalance semanal. Es muy importante esta ineficiencia o tener esto en cuenta, porque esto es ineficiencia semanal, lo cual nos ayudaría a tener un buen movimiento alcista. Ya saben que por tiempo he especulado esto. Para poder tener una vela semanal alcista deberíamos de tomar mínimos a inicio de la semana. Bueno, en este caso surgen ciertos criterios en cuestión a qué es lo que estamos observando. La narrativa subyacente nos está diciendo que hemos tomado estos mínimos del mes anterior, pero no significativamente nos está diciendo, hey, busca esta subida, sino que hay que evaluarlo. Acá estamos creando un swing low, entonces me gusta la creación de estas 3 velas semanales. ¿Para qué? Para continuar sobre estos máximos, ¿ok? Esa sería como tal la idea inicial para mí. Estamos trabajando este imbalance. Vamos a marcarlo acá. Estamos trabajando acá este imbalance de la semana anterior. Pasó esta semana del 22 de julio. Y lo que hicimos fue subir por encima de la semana anterior, entrando en un imbalance. Pero miren que no hemos tenido ningún desplazamiento a la baja. El precio le ha costado un poco, y acá lo podemos ver mucho mejor. Este sería nuestro imbalance, este cuadro rojo, y encima o dentro de ese imbalance también tenemos la creación de un imbalance diario. Acá tenemos el mínimo del mes anterior. Okay. Acá tenemos el mínimo del mes anterior, tenemos el máximo, tenemos una última subida para antes de terminar el mes, y el siguiente mes caemos, rompemos la estructura en este precio de acá, los 104,963. Creamos un imbalance, nunca llegamos a ese imbalance, nunca tenemos ese descuento a ese imbalance. Entonces lo que quiere decir de que el precio fue ineficiente y se dirigió primero a tomar la liquidez de mínimos. Yo creía que, pues bueno, estamos más cerca de esta liquidez, podemos simplemente ir un poco más por encima para desplazar esa liquidez, esos buy stops que se quedan acá, esas órdenes de compra, para desplazarlos a un precio más barato. Y yo dije, pues por lo menos a un 50%, y continuar esa subida, o simplemente caer acá, romper la estructura, devolvernos un poco, entrega con ineficiencia, volver a esa entrega y continuar a la baja.
claramente ese escenario no se cumplió, sino que hicimos todo lo contrario. Bajamos primero a tomar las sell stops, ¿ok? Acá hay órdenes de venta. Esas órdenes de venta van a ser utilizadas como un potencial una potencial liquidez opuesta, que sí o sí necesita el mercado para moverse. Así lo hacen los algoritmos. Entonces, ese es un imbalance semanal. No hemos tenido la suficiente fuerza para caer. Entonces vamos a eliminarlo. Vamos a simplificar esto un poco. Vinimos acá en un imbalance diario. Hicimos un swing high, una vela verde alcista, una vela que nos deja una mecha alta y una vela negra bajista. Nos crean ese swing high con desplazamiento, ineficiencia acá. Tampoco hemos venido a tocarla, ni siquiera a esta ineficiencia que tenemos acá arriba. Por lo cual, la semana pasada dije que podríamos estar viendo un potencial movimiento alcista, y esto lo dije el día lunes. Creí que iríamos por lo menos hasta este precio de acá, hasta este order block. Pero bueno, el precio no lo hizo, se mantuvo allí. Fue una acumulación muy fea, una acumulación terrible. Y eso también se ve reflejado claramente en el euro dólar. En el euro dólar también relativamente hemos hecho lo mismo. Miren acá, tenemos el máximo del mes anterior y el mínimo del mes anterior, y estábamos cerca. Podríamos haber bajado a esto, pero no, solamente fuimos por los máximos que tenemos arriba. Acá tenemos un último swing o un último movimiento alcista, que serían estas dos velas alcistas a partir de esta mecha que tenemos acá. Okay, vamos a ponerla acá hasta este bordo. Miren lo interesante. Esas son las pequeñas diferencias que yo muchas veces siempre recomiendo buscar, ya que miren lo que tenemos acá. Tenemos un swing high, una vela verde, otra vela verde que nos crea un máximo, y una vela negra que cierra por debajo de la vela anterior. Eso es un swing high, ¿okay? Eso es un swing high súper importante, porque esto nos da fuerza a ese movimiento bajista. Miren acá lo que hemos hecho. Si hemos venido a ese imbalance, hemos creado un imbalance después de tener esta ruptura. Subimos, rompemos esta estructura, que vendría siendo esto, y con la ruptura de esa estructura, lo que hemos realizado es un escenario muy probable de ventas. Bueno, la tendencia es alcista, claramente. Hemos creado máximos y mínimos después de esta gran caída que tuvimos acá. Hemos subido muy lentamente, muy lentamente. Hemos caído fuertemente, y hemos tomado ese máximo del mes anterior. Eso no implica una venta a largo plazo, pero sí por lo menos un bias mensual opuesto. Entonces vamos a ver cómo termina este mes. Claramente va a terminar por esta zona de acá, y vamos a buscar ese máximo o ese mínimo del mes anterior. Sería lo más razonable, o de la semana anterior. En este caso vemos como el mercado del euro quebró la estructura y ha entregado en este imbalance. ¿Hacia dónde nos podemos dirigir? Claramente lo que nosotros podríamos buscar como primeros objetivos siempre es un 50%. ¿Okay? Entonces vemos que ese 50 están los 80-70. ¿Okay? Justo en estas velas negras que tenemos acá. Activando ese movimiento, tenemos acá un imbalance. Lo voy a recalcar entre este máximo y este mínimo de esta vela. Esto es un imbalance, el cual el precio aquí podría haber subido. ¿Okay? Podría haber subido, o puede que suba, pero que no sería eficiente porque necesitamos por debajo de un 50%. Sería lo más esencial. Por eso tenemos este ojito acá que nos indica cualquier supervisión, cualquier movimiento que el mercado pueda hacer a la alza, pero por debajo del 50%. Sería lo más recomendable. Los escenarios horarios, déjenme quito esto.
Perfecto, listo. Mm, ¿Qué nos dicen nuestros gráficos horarios? Bueno, tenemos la apertura de la semana pasada, domingo 6, 5 de la tarde. El precio cae, crea la medianoche, caemos un poco y creamos ese mínimo por debajo de la apertura de la semana. Es importante recalcar también el precio de apertura semanal, ya que todo por debajo de ese precio pues estará barato, relativamente barato. Eh, pero todo por encima de ese precio pues va a estar claramente caro. Entonces, si esta es nuestra apertura, cada que estemos por acá, pues tenemos que buscar un escenario de manipulación, de un high de un día anterior o de sesiones, un rompimiento con un imbalance y una continuación a la baja. Sería el escenario prudente. Y al estar por debajo de esta línea cero, la podemos llamar una línea cero, una línea de apertura. Estando por debajo, pues simplemente vamos a buscar esas manipulaciones, cambios de estructura, entrega con ineficiencia, ¿okay? Y listo, ese movimiento para arriba. El día martes tenemos esa caída fuerte, tenemos una caída fuerte grande en la sesión de London y en la sesión de New York. ¿Okay? No, entonces, como tal, no tenemos oportunidad de un escenario muy claro. ¿Qué es lo que pasa? Llega la medianoche del día miércoles y manipulamos esa creación de ese mínimo anterior, del día anterior. Manipulamos por debajo y subimos. Compramos un poco hasta la sesión, ese era el máximo de London, si no estoy mal. Subimos un poco más. Claramente estamos baratos porque aquí tenemos la apertura de la medianoche. El día jueves acá tenemos la medianoche, hasta la medianoche. Siempre coloco ese precio de apertura también, porque todo por debajo de la medianoche de ese día pues estará óptimo para comprar y todo por encima de la medianoche de ese día estará óptimo para vender. Es la lógica del mercado, ¿okay? Es la lógica de los precios. Lo más importante en los mercados son el tiempo y el precio. Entonces, tener un precio a un buen tiempo es excelente. Entonces, tenemos acá el día jueves un movimiento, manipulación de un high del día anterior, nos deja una mecha, nos da un fuerte movimiento, nos crea una ineficiencia acá y tenemos ese movimiento creando un nuevo mínimo, no por debajo de estos mínimos, que debería de haber sido razonable, pero como he comentado, creo que el dólar se resistió un poquitico para aprovechar los datos macros de esta semana. Vamos a ver si vemos buen movimiento. Igual ya fue la última semana del mes. Por lo general solemos acumular la primera y la última semana. O la última semana. Bueno, esa sería como tal nuestra narrativa. El día viernes también. Apertura de la medianoche. Caemos, creamos ese mínimo en London. Subimos hasta las 9 de la mañana, 10 de la mañana, cierra la sesión de Forex y creamos ese descuento. Vemos volatilidad, no vemos gran movimiento, la verdad. Entonces, lo que estaríamos esperando sería poder trabajar un escenario de continuación, tomar estos mínimos. Vamos a ver cómo sigue esta semana. Vamos a hacer algo. Clonar. Vamos a decir que la apertura va a ser acá, en esta misma vela. Y lo que vamos a ver esta semana es el movimiento que nos dé el mercado a partir de estos precios, ¿ok? Ya tenemos los máximos y tenemos los mínimos. Este sería el mínimo de la semana anterior. ¿Cuál sería nuestro máximo? Sería este máximo de acá. Sería este máximo. Entonces acá arriba tenemos nuestro máximo del domingo, que sería la vela semanal. Entonces sería nuestra vela semanal. Okay, si lo miramos desde la perspectiva acá sencilla, toda esta parte ha sido nuestro cuerpo y todas esas partes donde se encuentra la acumulación claramente es la vela, la mecha de esa vela semanal, si lo vemos en perspectiva. Entonces acá tenemos el máximo y mínimo de la semana.
lo que queremos ver, queremos supervisar. Queremos ojear, queremos supervisar la toma de máximos. Queremos ver los primeros días esa toma de estos máximos de acá, por lo menos para tener una distribución bajista. Si se pueden dar cuenta, seríamos muy caros por encima de la apertura. O queremos tomar estos mínimos, que es lo más sencillo, lo más fácil, es lo más cerca. Queremos tomar esto para no claramente ir alcista, pero por lo menos dirigirnos a esta zona para buscar movimientos que reviertan esa toma de esa liquidez. Siempre que se toman buy sides, que serían buy stops, que están por encima de todas estas mechas, el trader retrade lo que observa es y lo que quiere es colocar una posición de compra por encima de esos máximos, creyendo que el precio subirá. Lo que el algoritmo hace es que cuando toma esos máximos, siempre que toma un máximo, lo va a distribuir. Esa orden de compra que se puso ahí, la va a distribuir a precios baratos y va a querer distribuirlo por debajo de precios, debajo de un mínimo. Eso es lo que el algoritmo quiere hacer. Por ejemplo, en esta parte de acá hay buy stops, okay, acá hay buy stops y acá los traders retrade colocaron su orden y cuando el precio se los activó acá, el mercado cae y acá vende el smart money y el precio retrocede y crean un nuevo mínimo y toman esos buy sell limit sell stops que tienen acá para distribuirlos por encima de esto. Okay. En este caso no se ha distribuido por encima de esto, entonces la orden todavía podría estar activa para distribuir por encima de estos máximos y activar más órdenes de compra. Okay. Y activan esas órdenes de compra a precios caros y el retail compra, pero el precio cae buscando precios más baratos. Entonces la lógica de la liquidez es tomar una liquidez de compra para vender, ¿okay? Y tomar una liquidez de venta o órdenes de venta para comprar y buscar en la toma de esa liquidez ese cambio estructural. Bueno, de X euro, que vienen siendo el dólar más importante y fundamental, no sé, que el dólar en realidad lo que hizo fue nada, o sea, siempre se quedó ahí, por lo menos el euro dólar, creo, máximo y mínimo un poquito más alejado, pero en este caso tenemos acá máximo, tenemos el mínimo acá y no tenemos gran movimiento. Entonces por su parte el dólar va a tener la más fácil, pudiéndolo decir dirigiéndose a esta o dirigiéndose a esta, cualquiera de las dos está bien, y buscaría distribuir esta liquidez a este precio o a un 50%. Entonces aprovecharemos este pequeño movimiento. Y si baja primero por esto, pues querrá depositarlo en un 50%, por ejemplo, o hasta arriba, hasta activar estos otros buy stops. Entonces vamos a aprovechar este pequeño movimiento que es el más probable en temporalidades más bajas. Bueno, a ver acá vamos a observar el SP500, el VIX, el miedo. Lo que nos refleja el miedo fue lo que vimos la semana pasada, como habíamos dicho, mínimos anticipando la pandemia. Estos mínimos se han tomado el viernes con ese miedo que se produjo a partir de el fallo en los sistemas operativos de Microsoft. Ese miedo fue muy grande. Como vemos acá dice mínimos anticipando la pandemia. Esos mínimos son creados a partir de días antes de que se produjera este movimiento alcista que tenemos acá, el cual es el de la pandemia. Ya hemos sobrepasado esos mínimos, lo cual nos ha dado un contexto de volatilidad barata. Y bueno, han sido una semana donde fue arriba el precio, fue muy fuerte arriba. Y la renta variable pues para abajo claramente. Cada que el miedo sube, la rentabilidad baja, que la renta variable. Ya expliqué ahorita, máximo del mes pasado, fuimos por encima y cambiamos de estructura, entregamos en un fair value gap y el precio ha caído. ¿Hasta dónde puede caer?
No lo sabemos. Solamente queda observar la data y ver un contexto más del mercado. ¿Qué hace acá en este imbalance, por ejemplo? Si nos quisiéramos plantear un objetivo, yo plantearía, por ejemplo, un 50% del mes anterior. Ya casi. Falta un poco. Falta un poquito para llegar al 50% del mes anterior. O finalmente tomar su mínimo. ¿Okay? Y si nos dirigimos a tomar ese mínimo del mes anterior, ¿qué es lo que pasa? Pues que simplemente yo quisiera decir, hey, el precio podría caer hasta este mínimo, 5.193 puntos. Okay. Hasta el momento hemos tomado liquidez de una acumulación, de un mínimo de corto plazo. Vamos a ver acá el mercado qué es lo que hace estos días. Como tal, ha dado unos muy excelentes movimientos. Acá vemos cómo inicia la semana y a inicios de semana vamos por encima del día anterior. Caemos y entregamos con un imbalance. El imbalance es activado, inicia a la medianoche de un miércoles y el precio cae por debajo de la apertura, de la apertura semanal. Y el día jueves a las 6 de la tarde, con los resultados pésimos de Microsoft y de todas nuestras tecnológicas Tesla, y las cuales ayudan a que esos índices suban, tenemos ese reporte pésimo. No es malo, es un reporte pésimo. Y el mercado cae fuertemente, cae demasiado fuerte. Y el día siguiente, lo que viene siendo el Nasdaq, tiene una divergencia acá. Okay, tenemos acá el SP500, crea dos mínimos relativamente iguales. El Nasdaq crea un mínimo más alto y lo que viene siendo el Dow Jones también crea un mínimo más alto. Entonces no quiere decir que hemos encontrado un piso, un suelo, como lo quieran llamar, sino que ha resistido. Por ejemplo, el cierre de las velas han sido en los 5.400 promedio. Entonces vemos desde que los 5.400 puntos, pues hay una resistencia, podríamos decirlo de esta manera para entenderlo. Voy a colocar acá esto, y acá nos vamos a indicar de la apertura de hoy, que será hoy. Entonces vamos a ver si abrimos por esta zona de acá y vuelve y juega el mismo patrón. ¿Qué queremos hacer? Tomar los mínimos de esta semana, ¿okay? Y tomar, por ejemplo, este máximo esta semana. Acá tenemos máximo y mínimo de la semana. Tenemos dos mínimos relativamente iguales. ¿Qué hará el precio? No lo sabemos, pero es probable ir por el precio más cerca o el lugar más cerca, que vienen siendo sell stops, para distribuir a compras. ¿Okay? Tomar esos mínimos de la semana anterior para distribuir a compras sería lo más razonable. Estaríamos por debajo de la apertura, si la apertura es acá. Bueno, eso sería lo mismo sería para el Nasdaq. El Nasdaq, vamos aquí a colocar nuestro máximo semanal con una línea azul. Recomiendo siempre también utilizar colores específicos, rojo o negro o blanco, pero que sean dos colores para resaltar tus máximos y tus mínimos claros. ¿Qué estamos viendo acá? Bueno, lo que estamos observando es que el Nasdaq de la semana pasada tuvo también esa gran caída a partir del martes, si no estoy mal, mire, el martes a las 11 de la mañana. El martes a las 11 de la mañana, pues el mercado se desploma, crea ese máximo y se desploma. En la tarde a las 6 pm tenemos esos resultados empresariales, y igual el miércoles, eso fue el jueves en la tarde. Entonces tenemos esos resultados pésimos, no creamos un nuevo mínimo, pero también hemos tenido una distribución bajista toda la semana. Entonces ya sabemos, podemos ir por el objetivo más cercano. Esta línea azul me representa un imbalance semanal, ¿okay? Entonces estamos en una zona de compras que es válida para tener primeramente
en una sola compra es válida. Necesitamos realizar un proceso. Bueno, en los 30 relativamente ha sido lo mismo. No le he estado poniendo mucho cuidado a los 30 porque ha tenido movimientos muy extraños los últimos días, entonces no veo una estructura clara. ¿Qué es lo que puedo observar? Pues hemos llegado a un imbalance diario. No creo que distribuyamos ahí. Parece muy lógico, pero bueno, si lo queremos hacer ahí está bien. Está muy bien. Acá, 5B. Si no me da esto. Ahora sí. Bueno, temporalidad diaria. Temporalidad diaria. Hemos llegado a este imbalance. Estamos en un imbalance semanal de compras y no hemos llegado a uno diario que tenemos acá, pero estamos en un imbalance de compras. Hemos retrocedido hasta un fair value gap de ventas, entonces no tenemos mucho, la verdad, ahí. En el Bitcoin, pues bueno, Bitcoin ya especulé todo este mes que pues sería alcista porque julio, históricamente julio ha sido alcista y hay un 33%, creo, acá lo tengo anotado. Dice, han pasado los años y las variables a favor de que el Bitcoin tiene una ligera subida es de un 70%. Esto no nos da una expectativa de operativa, pero sí nos da una idea de pensar en variables a favor. ¿A favor de qué? A favor de un movimiento alcista, de un bias alcista. De resto, el precio ha acumulado en un 30% restante. Nunca ha sido a la baja, que es muy importante. Nunca ha sido a la baja. Y bueno, acá tenemos ese movimiento a la baja antes de que iniciara el mes. Y a principios del mes caemos con ineficiencia. Muy poca probabilidad de ser bajista según los datos de las velas semanales en el transcurso de los años. Entonces vemos de que cuando inicia el mes, el 1 de julio acá, caemos fuertemente, tomamos los mínimos del mes anterior y otros mínimos que teníamos acá que son de mayo. Entramos en un imbalance diario. Acá lo tenemos para mostrarlo desde este máximo de esta vela hasta este mínimo. Acá tenemos un imbalance. El precio ha caído con una mecha y bueno, ha querido distribuir a la alza. ¿Qué estamos esperando? Bueno, estamos esperando que esta zona sea utilizada en un movimiento mensual, aunque la voy a eliminar para no tener bulla en el gráfico. Hemos utilizado la semana pasada este imbalance para subir. En realidad pensé que subiríamos un poco más, aunque el contexto nos dice que podemos estar realizando máximos históricos. Esto en velas semanales, después de haber caído, tomado esta liquidez de venta y haber creado este máximo, un nuevo mínimo que falló en romper ese mínimo anterior y subió después a cambiar la estructura y luego regresó dándonos una entrada. ¿Okay? Y desde ahí hemos ido alcista y pues bueno, esperemos de que tengamos otro buen movimiento hasta esta zona de acá arriba, aunque ya hemos tenido un excelente movimiento alcista. El oro por su parte ha creado ese máximo histórico en los 2400. Pensé que subiríamos a los 2500. Aún no lo hemos hecho, creo que subiremos acá para liquidar un poco más. Creo que es un precio muy redondo, es un precio muy especulado. Siempre los 2500 o los 500, el 5, el 50, siempre son buenos precios. Bueno, subimos por acá, tomamos buy stops y los hemos distribuido en un fair value gap que ha sido activado el 24 de julio. Hasta el momento nos podemos estar dirigiendo hacia este order block, que es esta vela bajista, esta sola vela bajista. Puede darnos ese movimiento alcista o simplemente esperar a que se termine este mes. Vamos a ponerlo 27 de junio, 2 de julio, 1 de julio. Acá tenemos mínimo de julio, tenemos máximo de julio. Ok, eso es lo único que tengo que hacer. Ya, máximo, mínimo. Dirigir
dirigirnos a uno de estos máximos y mínimos en esas semanas, en esos días, pero sería la perspectiva sería llegar a un máximo o un mínimo de ese mercado del oro. ¿A cuál nos podemos dirigir primero? No lo sé, solamente sé que podemos ir a uno de ellos antes. Si acá manipulamos un día anterior, pues buscaremos una subida. Si manipulamos primero un high del día anterior o un mínimo o un máximo de corto plazo, por ejemplo, siempre buscaremos esa liquidez opuesta. Bueno, el peso colombiano aún sigue subiendo. Vámonos, ya sería con el petróleo, que sería como lo otro más importante. El petróleo se ha estado comportando estos días muy bien, escenarios de venta muy buenos. Desde ese movimiento acá que Israel atacó el Líbano y fallamos en cruzar la frontera que tenemos acá puesta. ¿Cuál es esta frontera? Máximo de septiembre del 2023, máximos de abril del presente año y hemos creado máximos en julio. ¿Okay? Entonces, no, el precio no ha podido superar esa zona, no ha podido superar esa zona el día que lo haga, como yo anoté acá, cuando el precio del petróleo cruce esta volatilidad. No tendría otra idea que ver los 95 y 100 dólares, okay, por encima de este 95.15. Es nuestra lógica, pero como pueden ver, gráficamente, chartistamente, ha sido imposible cruzarlo. Entonces vamos a ver si esto es una total acumulación. Vemos de que la amplitud del mercado ha sido entre día a día mucho más corta, que subimos y caemos, grandes subidas, grandes caídas, pero a pesar de los días y los meses, estamos creando ese famoso patrón chartista de cuña. Y sabemos de que después de que una cuña se rompa, mi gente, eso se va al inframundo, arriba o abajo, pero no se queda en ese sitio. Entonces vamos a ver hacia dónde rompe la volatilidad. No dejemos que el mercado nos sorprenda y estar preparados para cualquier escenario. Bueno, creo que esas son las más relevantes. ¿Sí? Esas son las más relevantes como tal. He visto una empresa china, que es la de los autos eléctricos. He visto que está en una buena zona para comprar. Esta no es una recomendación de inversión, pero me gustaría que nos concientizáramos a aprender un poco más sobre los mercados chinos, ya que no digo que sean un orden mundial, pero sabemos que geopolíticamente están tratando de implementar ese nuevo orden mundial y eso llevaría a una muy buena inversión, a adelantarnos a eso que ya conocemos nosotros tanto que analizamos los mercados. Y miren la importancia. Desde que salió esta empresa en el 2021, hemos creado este mínimo, acá está el precio de apertura, subimos y caemos, hemos creado un máximo y mínimo, tomamos liquidez de ese máximo y distribuimos por debajo del máximo anterior, del mínimo anterior, ¿okay? Entonces, si nos basamos en esa lógica, que son la lógica narrativa del algoritmo del mercado, distribuir liquidez de compras en precios de ventas. Aunque así lo vería el retail. Nosotros colocamos nuestras compras donde vende el retail y colocamos nuestras ventas donde compra el retail. ¿Okay? No es soporte y resistencia, hacemos todo lo contrario, porque así se mueven los algoritmos. Y miren cómo ha hecho el precio, que ha venido encuñándose, pero en cuestión de buscar liquidez de compra, siempre buscar liquidez de compra. Acá miren cómo lo hacen y subimos fuertemente. Y miren, volvemos casi hasta los mismos precios de compras, hemos creado toda esta zona de acá y ahora estamos intentando romper esa zona. La ruptura de esta zona con cuerpo ya fue hecha. No quiere decir de que esto se nos vaya a ir acá arriba directamente, pero sí como primer objetivo podemos ir a tomar esto de acá. El primer objetivo sería tomar los 280 dólares por acción de esta empresa, que no es nueva como tal, pero que es una empresa que está pasando 100, 200 y 300 veces a la empresa de carros de energía renovable como Tesla. O sea, lo ha superado
básicamente. Cuando alcanzamos estos máximos, okay, tenemos que entender este movimiento. Podemos irnos así directamente a la baja. Tomando esto, podríamos irnos directamente a tomar estos mínimos, claramente, okay. Pero como momentáneo o por el momento, ¿qué podemos hacer cuando tengamos esa ruptura? Claramente estaríamos comprando por encima de la apertura del año, pero creo que hay gran camino por seguir. Entonces creo que para eso somos preparados como trader, para tener contextos, todas esas oportunidades de mercado. Veo una gran oportunidad de mercado en este lado, así mismo como lo vi en la bolsa de Colombia este año, que para mí ha sido muy buen año. Creo que ha sido un muy buen año para la bolsa de Colombia y se ha especulado, bueno, yo he estado especulando que será mucho mejor. Ok, entonces acá tenemos estos máximos de liquidez. También hemos roto un poco, hemos retrocedido, sí, pero otra vez estamos volviendo a romper esa volatilidad que tenemos ahí. Entonces, así como lo ha hecho la bolsa y como creo que lo está haciendo el mercado de la Bolsa de Valores de Colombia, bueno, así podría, no igual, pero pues por lo menos sí podría hacerlo este mercado. Bueno, eso solamente como extra, ok, como extra. Pero el mercado puede hacer cualquier cosa. Y bueno, creo que eso ha sido todo por mi parte. Espero les sirva y les sea de gran ayuda estos análisis y estos contextos de ver la manera de la simplicidad. Ok, entonces, bueno, muchas gracias y chao por su tiempo.